Bueno, esta palabra vino a mí hace unos meses, que tuve la oportunidad de viajar con mi familia y ver cómo era el águila en vivo y en directo. Y empecé a meditar en este salmo precioso, el 103, que nos invita a reflexionar sobre los beneficios que trae el bendecir a Dios en todo tiempo. Empieza diciendo, porque nos perdona de nuestros pecados, ¿no? Porque nos sana, Él es nuestro sanador, el que nos saca del hoyo, el que nos muestra su misericordia diariamente, nos sacia de bien. Esto quiere decir que suple cada una de nuestras necesidades. Y termina diciendo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el salmista usa el águila como ejemplo? Bueno, esta noche vamos a estudiar un poco, vamos a reflexionar sobre este precioso animal, que además lo usamos en nuestra iglesia. Y después de estudiarlo, creo que es una invitación de parte de Dios para imitarlo, para ser como estas águilas majestuosas que son capaces de volar y levantar sus alas en las alturas. Una de las características del águila es que vive en la peña. No sé si ustedes lo sabían, pero vive en la peña. Dice en Job 39, para los que les gusta anotar, del 26 al 28, dice: vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Por lo general, porque hay varios tipos de águila, están estudiando, investigando, el águila construye su nido y es un nido que es para siempre. No se muda, no se va de un nido a otro nido. Es un nido que es para siempre y este nido lo cuida, lo mantiene y lo renueva, porque es donde va a hacer su familia, donde van a nacer sus aguiluchos. Y como hemos leído en el libro de Job, es la morada de las águilas, esta roca, esta peña rocosa. Y es interesante porque nosotros también, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de edificar nuestra vida cristiana en la roca, que es Cristo. Cristo es esa roca que no se mueve, que no cambia, que es la misma hoy y siempre. Si nosotros edificamos nuestras vidas en Él y constituimos nuestras decisiones como jóvenes o adultos, nuestros pensamientos los llevamos a la obediencia de Cristo, nuestro diario vivir en esa roca fuerte, no seremos conmovidos, pase lo que pase. Y esto fue lo que le pasó a este hombre que decidió construir su casa sobre la roca, que dice que uno fue prudente y construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron esas tormentas, esos problemas, esas dificultades, el que estaba sobre la arena, la casa se cayó totalmente, pero el que estaba sobre la roca no se cayó, porque este era un hombre que había sido prudente, había sido esforzado, se había esforzado por cavar hasta esa roca, hasta ese fundamento, porque buscar a Dios requiere de esfuerzo. Si nosotros como jóvenes decidimos poner nuestra esperanza en Cristo, cuando vengan esos momentos tensos, esos problemas de la vida que todos vamos a pasar en algún momento, enfermedades, situaciones complejas, vamos a poder hacer frente, porque esa roca nos va a mantener en alto, no nos va a dejar caer. Es más, las águilas dicen que cuando vienen las tormentas no son como las otras aves, y es bien interesante, porque no son como las gallinas, ¿no? Que ven cualquier cosa y se van, como los buitres, no son como los pavos reales, no. Cuando las águilas dicen que viene la tormenta, ellas son valientes y sacan pecho y vuelan en la tormenta. Es interesantísimo. Y no solamente vuelan en la tormenta, sino que el viento permite que vuelen por encima de la tormenta y vayan a nuevas alturas. Imagínense. Precioso este animal, es hermoso. Y pueden ver la tormenta desde arriba, ¿no? Es muy, muy hermoso el ejemplo de esta ave, porque muchas veces también como hijos de Dios vamos a atravesar, como les decía, esos momentos difíciles, pero es ahí donde vamos a sacar nuestras armas. ¿Cuáles son? La alabanza, la oración, estar en nuestra peña, que también es nuestra iglesia, y es ahí donde los problemas los vamos a empezar a ver desde otra perspectiva. No vamos a ver lo grande que son nuestros problemas, nuestras dificultades, sino vamos a ver lo grande y poderoso que es Dios. ¿Amén? Otra característica es que las águilas buscan su alimento diariamente, ¿no?
no son como los aves carroñeras, no. Ellas cazan diariamente animales vivos. Y de igual forma nosotros, que diariamente nos tenemos que nutrir y alimentar de la palabra de Dios, todos los días, para poder, ¿qué cosa? Crecer espiritualmente. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Y para estar con una buena dieta y fortalecernos espiritualmente, debemos de leerla, meditar en ella y ponerla por obra, ¿no? Como también está escrito, y lo dijo el Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez los que vienen por primera vez no saben, pero la Biblia es un tesoro, chicos, hermanos, amigos, es un tesoro. Es la boca de Dios hablándonos a cada uno de nosotros de manera personal. Y nuestra única labor y tarea es leerla, meditarla y ponerla en práctica. Si haremos esto, vamos a ser prosperados en todo, como está escrito. Seremos bendecidos y aún en esos momentos difíciles o tensos, vamos a estar anclados en esa roca que ya les he comentado. Y luego de leer la palabra, no vamos a ser iguales, porque la palabra nos va a confrontar con nuestros pecados, porque todos tenemos pecados, somos pecadores. Y la palabra es viva y eficaz, y es capaz de llegar a esos rincones escondidos que tal vez ni nos damos cuenta. Esos rincones escondidos de tu corazón y de mi corazón. ¿Para qué? Para ser purificados y limpiados diariamente. Y hay una grave consecuencia si es que no la leemos, y vamos a ser presa fácil del enemigo, así como el águila. Si el águila no se alimenta, no va a poder volar, por ende, va a ser presa fácil a sus enemigos. A todos los animales que la cazan también, que se la comen, ¿no? Y si no la leemos, nosotros también podemos terminar apartándonos del camino de Dios o que vivamos un cristianismo tibio o mediocre, ¿no? O solamente de nombre, sí, soy cristiano, sí, pero en verdad sabemos que no eres un cristiano. Y esto es muy peligroso, porque claro, podemos conocer muchas historias, sabernos algunos versículos, pero lo importante de ser un hijo de Dios es que nosotros ponemos en práctica la palabra. ¿Para qué? Para dar un buen fruto. ¿Para qué? ¿Para nuestra gloria? No, para la gloria de Dios. Y la palabra es una espada, es un arma. Esto lo leí y me pareció muy lindo, que dice que es una arma letal capaz de matar nuestra carne para hacer vivir el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y recordemos cómo en un principio, cuando escuchamos la palabra de Dios, y fuimos confrontados, tal vez con algún versículo que nos habló directamente al corazón, nos habló de que estábamos viviendo una vida perdida, que estábamos haciendo lo malo delante de Dios, y al ser confrontados decidimos cambiar y poner nuestra fe, esperanza y vida en el Señor. También buscando información interesante sobre las águilas, leí algunos artículos que hablan sobre la constante renovación por la que pasan estos animales. Y siempre se van renovando. ¿Qué cosas se renuevan? Se renuevan sus garras, se renuevan su pico y se renuevan sus plumas. ¿Por qué? Porque con el tiempo las garras y el pico dice que se van desgastando. Se desgastan por el uso y por el tiempo y se les imposibilita cazar y alimentarse adecuadamente, ¿no? Y sus plumas se tienen que mudar porque se engruesan con el tiempo y se llenan de grasa y esto les impide volar, llegar a nuevas alturas y esto a nosotros nos tiene que dar un mensaje claro sobre cómo debe ser también nuestro caminar. Debe ir en ascenso, con pruebas, con luchas, pero siempre en ascenso. Y en ascenso una mejor intimidad con el Señor, llevándole todas nuestras cargas al Señor, siempre siendo fieles a asistir a la iglesia, dándole lo mejor de nuestra juventud, de nuestro vigor. Debemos de renovarnos en Cristo, siempre, despojándonos de todo pecado, de todo peso que nos estorbe. ¿Para qué? Para, como esas águilas, volar más alto. Y al igual que esta águila pasa por estos procesos de cambio de uñas, de pico, de plumas, nosotros también, para llegar a una madurez espiritual y un crecimiento mayor en nuestra fe, que tiene que ser probada muchas veces y probablemente hasta el final de nuestros días, vamos a pasar por procesos de cambio que nos van a impulsar a nosotros, nos van a dar como un empujón de parte de Dios para llevarnos a un cambio, a una mayor madurez en Cristo, para algo bueno, para dar un fruto bueno de justicia.
Y el primer cambio para madurar en Cristo, hay varios, pero yo he encontrado 3 que me parecen súper importantes en esta noche. Si me pueden acompañar a Lucas 9. Y el primero es que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Porque el mundo nos enseña que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos que deleitarnos en nosotros mismos. Todo es para mí, yo y yo. Pero el Señor no nos enseña así, es todo lo contrario. En Lucas 9, versículo 23 al 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. No dice solamente los fines de semana, no dice el lunes, sino dice cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, por causa de Jesús, la salvará. ¿Y qué significa tomar nuestra cruz? Antiguamente, cuando las personas iban a morir crucificadas, tenían que llevar su cruz. Y todos los que veían a esta persona con su cruz sabían de qué clase de muerte iban a tener y qué es lo que habían hecho, que era el peor de los peores crímenes. Entonces, si tú tomas tu cruz, es porque tú sabes que vas a morir. ¿A qué vas a morir? Vas a morir a tu antiguo yo. Vas a morir a tus ideas preconcebidas. Vas a morir a tus deseos egoístas, a tu carnalidad. Todo lo que te gusta a ti hacer, no, lo vas a llevar en obediencia al Señor, a tu pecado, aún a esos pecados ocultos, a todo aquello que podría significar separarte del Señor. Porque como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía que su vida ya no le pertenecía, ya no era para él, sino para aquel que lo había llamado de muerte a vida. Y en esa gratitud iba a corresponder a ese precioso llamado que tuvo Pablo, pero que también tienes tú. Y por eso él había decidido entregar su vida por completo. ¿Es fácil? No es fácil, porque vamos a tener que ir en contra de la corriente de este mundo. Y es algo que nos va a tomar todos los días, porque nuestra carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Pero tenemos al vencedor, tenemos la victoria en Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo, que fue a morir en la cruz. En esa muerte, nosotros también obtengamos la misma victoria que tuvo Jesús sobre el pecado, sobre nuestra carne, sobre nuestros deseos. Esa misma victoria que tuvo Jesús la podemos tener nosotros también, si tomamos nuestra cruz. Él se humilló. Dice que Él tomó condición de hombre y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y un nombre que sobre todo nombre le dio, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso fue lo que hizo Jesús, y nosotros debemos andar como Él anduvo. Como segundo punto, debemos aprender a arrepentirnos delante de Dios. El arrepentimiento es cuando reconocemos nuestra falta y decidimos enmendar nuestros pasos y dar un giro radical en nuestras vidas. Esto es una conversión genuina, ¿no? Y este punto es difícil, porque como jóvenes tendemos mucho a justificarnos o pensar de esta forma: yo reacciono así porque me hacen renegar. O como el joven, yo desobedezco a mis padres porque son estrictos y anticuados. O me da cólera la hermanita o el hermanito de la iglesia, o mis hermanos naturales, o mis primos, porque sí, o no me caen, porque no me caen, simplemente. Y nos pasa que no somos dóciles ni humildes para reconocer que eso, primero, no es agradable delante de Dios. Pero mientras no haya primero un reconocimiento, el Señor no podrá tratar por completo esa área. Entonces vas a volar, podrás volar como las águilas, pero cojeando. Te quedarás con plumas gruesas que te impedirán volar mucho más alto y que no puedas tener un caminar ascendente en Cristo, como Él quiere que tengamos.
entonces sería correcto decir, yo soy una persona colérica y por eso reniego. Debo pedirle al Señor cambiar. O soy un rebelde y necesito cambiar para honrar a mis padres. O tal vez hay envidia en mi corazón o algún resentimiento y eso no me permite amar al hermano o a la hermanita, ¿no? Pero todo empieza con un reconocimiento, más no con una justificación. Como le pasó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Es una historia muy conocida. Que Dios había dado la instrucción, no coman el fruto prohibido. Pueden comer de todos los frutos, menos de este. ¿Qué pasó? Comieron del fruto prohibido. Paso seguido, Eva es tentada, come el fruto, luego le da a Adán, que también lo pruebe, come el fruto, entonces Dios los confronta. ¿Dónde están? ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Qué dijo Eva? La serpiente, ¿no? Pero no dijeron, Señor, yo. Trataron de encontrar culpables. Pero por otro lado tenemos un corazón dócil, que fue con el que se abrió esta tarde, David. Porque sus victorias nos ministran a todos. También debemos de ser apercibidos a sus caídas. Cuando pecó, dice que él no se justificó. Y así debemos de aprender de este buen ejemplo, porque todos en algún momento vamos a pecar. Debemos de decir, Señor, perdóname. ¿Qué dijo él? Dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti pequé, Señor, perdóname. Tú eres santo, yo impío. Tú eres perfecto, yo no. Y no quedó en una oración vaga, no. Él dijo, se escribirán 2 salmos, 51, 32. ¿Y saben qué es lo hermoso? No lo tengo acá, pero se me vino este versículo, que el 32 empieza diciendo, bienaventurado el varón o la mujer cuyo Dios no inculpa más de sus pecados, que son perdonados. Es hermoso, hermanos. ¿Quién más nos va a perdonar de nuestros pecados sino Dios? Y después de esto, Dios lo perdonó, porque es fiel, lo restauró, lo levantó, y no le importó ser el rey. Y no importa, tú también de repente eres un joven de familia o que tienes mucho dinero, que estudias en la mejor universidad, no interesa. El pecado es pecado y debemos de aprender a arrepentirnos para estar en paz con Dios y con los demás. No hay justificación. Por eso y muchas otras razones Dios lo llamó un varón conforme al corazón de Dios. Qué hermoso, porque en Hechos no se le dice, llamé a David un varón conforme a mi corazón. Busquemos ser más así como él, en humildad, en reconocer nuestras faltas, para vivir con un espíritu fervoroso delante de Dios. Y así como a él lo escogió a otros hombres y mujeres imperfectos, porque el Señor escoge lo vil y lo menospreciado, y los toma para hacer grandes cosas y preciosas obras, no por mérito humano, no para que digan yo fui porque soy inteligente, porque soy así, asá, porque soy mejor que... No, por mérito divino, porque se dejaron tratar en las manos de Dios. Eso es lo importante. Y Dios siempre nos va a llamar al arrepentimiento. Cada día, hermanos. A veces yo termino el día y digo 20. Y estoy en mi cama y no. Arrepiéntete. Pero nos ha llamado al arrepentimiento, más no a vivir en condenación, o culpa o vergüenza. Así que si tú te has arrepentido delante de Dios y Él ya te perdonó, gloria a Dios, sigue adelante. Vive en paz. Y recuerda que el cielo está lleno de pecadores arrepentidos, no de personas que a su propia lupa son justos o se consideran justos. Y por último, punto, para ser como esas águilas majestuosas y reales, quiero hablar acerca del perdón. Es un punto bien importante porque es algo sobrenatural. En el mundo no se puede perdonar, es imposible. Así como es imposible amar, es imposible perdonar. No está en nuestra naturaleza humana, no. En nuestra naturaleza humana está el deseo de venganza, está el deseo ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque perdonar significa morir a nuestro orgullo
o cuando nos lastiman, el deseo de venganza, como les dije. Pero los verdaderos hijos de Dios en la fe van a ser capaces de pasar la página e ir hacia adelante. Y esto le pasó a un personaje en la Biblia llamado Jonás. Muchos lo deben conocer. Vamos a leer unos fragmentos de su historia que es muy interesante, la historia de Jonás, porque él no fue cualquier persona, él fue un profeta, llamado a amonestar a los reyes, a que los pueblos se arrepientan. Pero miren lo que había en el corazón de esta persona, de este profeta de Dios. En Jonás 1, del 1 al 3, dice: vino palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, vemos cómo Dios le da una indicación a Jonás para llamar al pueblo de Nínive al arrepentimiento. Pero ¿qué hace él? Él desobedece y se va a otra ciudad totalmente contraria, que es Tarsis. Cuando huir de Dios, hermanos, es imposible. No vamos a poder huir de Dios. La pregunta es, ¿por qué Jonás desobedece? Y es algo que lo vamos a analizar, porque vamos a ver qué cosa había en el corazón de Jonás, qué pecados ocultos habían en su corazón. Entonces, por esa desobediencia, él huye en un barco rumbo a Tarsis, y es cuando se levanta una gran tormenta, ¿no? Porque él estaba en el barco con los marineros y una gran tormenta, y parecía que todos iban a morir. Sin embargo, él declara que el motivo de esa desgracia se debía a él, que él estaba huyendo del mandato de Dios y pide que lo echen al mar. Finalmente lo tiran al mar y tal vez él, pensando que moriría, Dios le tenía preparado un rescate. Un pez gigante se lo tragó y él ora y dice: invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol, o sea, desde las profundidades, el Seol significa infierno, ¿no? Y él se sentía así: clamé y mi voz oíste. Termina diciendo en esta oración: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Entonces, él hace en este pez, que se lo había tragado, era un pez gigante, él había hecho una oración sincera, y Dios, que es movido siempre a misericordia, cuando escucha una oración genuina, lo escucha y le da otra oportunidad. Entonces el pez lo vomita y él se dirige a Nínive y empieza a predicar: pueblo de Nínive, el juicio ha llegado. En 40 días la ciudad será destruida por causa de sus maldades. Pero ¿saben lo que hizo este pueblo? Este pueblo se arrepintió. El rey hizo proclamar ayuno, oración, que todos los hombres, hasta los animales, no coman nada, no se les dé alimento, ni siquiera agua, que se vistan de cilicio y clamen a Dios fuertemente. Y él decía: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, dice que los vio lo que habían hecho, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal. Y no lo hizo, el Señor no los castigó, no envió su juicio. Y vemos ese arrepentimiento, ese cambio de rumbo de parte del pueblo de Nínive, ese dolor por el pecado que debemos de sentir nosotros también. Así debe ser nuestro arrepentimiento, así como David, así como el pueblo de Nínive, así. Pero ¿ustedes qué creen que pasó con Jonás? Dijo: gloria a Dios, el pueblo de Nínive se arrepintió, la salvación de Dios es grande. No, no dijo eso. La palabra dice que se enojó en gran manera, porque en su corazón guardaba resentimiento, amargura y quién sabe qué otras cosas más. Porque precisamente esta ciudad, que era parte de Asiria, había cometido actos horribles contra Israel. Entonces, él en su corazón había decidido: el pueblo de Nínive no merece misericordia. Una sentencia. En su corazón, eso es lo que había en su corazón. Entonces Dios le dijo: Jonás, ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Y saben qué fue lo que hizo Jonás?
Jonás se fue otra vez. Hizo una enramada con una calabacera para cubrirse del sol, que estaba fuerte, y esperó viendo qué es lo que pasaría con esta ciudad. ¿Y saben qué? La ciudad no fue destruida. Y esta historia termina triste, porque esa calabacera se secó porque Dios mandó un gusano que se la coma, y Jonás se apesadumbró, dice la palabra, se entristeció por la calabacera. Y Dios le dice, Jonás, tú tienes pena de esta calabacera, que tú no la sembraste, no la regaste, no hiciste nada, y no tienes misericordia por esta ciudad donde hay 120,000 personas que no saben discernir, ¿no? Y hermanos, a veces nos pasa como Jonás, que primero llegamos a los pies de Dios y sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, de nuestros afanes, del mundo, que nos ahogábamos en ese pez, estábamos dentro del pez, en el mismo infierno, en el mundo. Entonces, cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, hay gratitud, hay gozo, ¿no? Pero después pasa un tiempo, ¿no? Y vemos que el Señor hace lo mismo con otra persona. Y decimos, la sentencia de Jonás, no merecen la misericordia de Dios. Fuese por lo que fuese, ¿eh? O sentimos envidia, también puede ser, ¿no? ¿Por qué? Si ese hermano o esa hermana es peor que yo. ¿Por qué? O hay resentimientos, cosas ocultas en nuestro corazón y solo Dios sabe qué más. O tenemos también una alta estima de nosotros, nos creemos superiores, no lo decimos, pero de repente en el fondo tal vez un poco sí. Hay algo que yo he aprendido y que he sido enseñada así por nuestra pastora y por nuestros líderes. Es que nunca debemos de olvidarnos de dónde nos ha sacado el Señor. Nunca. ¿Por qué? Porque si estamos donde estamos ahora, es para darle la gloria solo a Él. Y que si estamos acá, es porque el Señor pagó un alto precio. Si miramos la cruz, vemos que ese precio de Jesús fue de muerte. Nuestro pecado estuvo clavado en esa cruz. Y si Dios lo hizo con cada héroe de la fe, hombres y mujeres débiles, pero fuertes en Dios, entonces Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, y lo puede hacer con el otro, y lo puede hacer con la otra, lo puede hacer con quien quiera, porque es Dios. Y antes de tirarnos piedras entre nosotros, ¿no? Que me miró mal, que no me invitó, que habló mal de mí, ponle lo que tú quieras. Pensemos primero de dónde nos ha sacado el Señor. Todo lo que nos ha perdonado. Si amas mucho al Señor, reconoce que te ha perdonado mucho. Porque tal vez has llegado acá y no sabemos toda tu historia pasada, pero Dios sí lo sabe, ¿no? Dios sí lo sabe. Y tú, joven, de repente vienes acá desde pequeño, ¿no? También vas a tener que escoger o Dios o el mundo. Oramos porque siempre escojamos al Señor y lo pongamos en primer lugar. Ahora vamos a ver un buen ejemplo de una persona que aprendió a recibir misericordia, a otorgarla para ser un águila renovada. Es el caso de Pedro. Muchos lo conocen, Pedro. Es un personaje muy conocido, a mí me gusta mucho la historia de Pedro, porque se ve mucho su temperamento, su carácter, y yo, la verdad es que me identifico mucho con Pedro también. Y también siempre se resalta en la palabra porque muchas grandes revelaciones se las dio a Pedro, ¿no? Y también el Señor lo reprendió varias veces, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? Dijo una revelación. ¿Quién soy yo? Dijo Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora yo te digo, tú eres Cefas y sobre ti edificaré mi iglesia. Se cumplió, profetizando lo que iba a acontecer después, que él iba a ser protagonista para la edificación de la iglesia primitiva. También Pedro caminó sobre las aguas. Ahora le decimos, Pedro, pero te hundiste. Sí, pero Pedro fue el único que decidió caminar sobre las aguas, ¿no? También Pedrito hablaba además de vez en cuando, ¿no? Cuando se transfiguró, ¿se acuerdan? Con Juan, Pedro y Santiago, ¿no? Hasta que el Señor le dice,
Este es mi hijo amado, a él oíd, ¿no? Aprendamos a escuchar, aprender y callar también. En una ocasión también Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y le da una sugerencia a Pedro, ¿no? Y le dice, 7, Señor, número perfecto. No, le dijo el Señor, yo te digo 70 veces 7, es decir, siempre, ¿no? Entonces podemos ver que la vida de Pedro estuvo llena de aprendizajes, de tropezones también, pero hubo un momento crucial en su vida, que fue cuando lo negó al Señor 3 veces, muchos sabemos esto. Fue difícil para él, ¿no? Así como fue difícil para los otros discípulos, los otros 10 discípulos, porque sabemos que Judas se mató, ¿no? Y esta palabra, hermanos, es una palabra de esperanza, porque hay un versículo que a mí me encantó. Y yo sé que cuando se los lea, a ustedes también les va a encantar. Y cuando Jesús es crucificado y resucita, acuérdense que ya lo había negado Pedro. O sea, Pedro estaba desmoralizado, triste, diciéndole falla al Señor. Y tal vez tú te sientas así esa noche, ¿no? Y dicen que las mujeres María Magdalena, María y la madre de Jacobo y Salomé estaban al pendiente, ¿no? De Jesús, que estaba en la tumba. Pero ya había resucitado. Entonces es resucitado y estas mujeres fueron a ver qué es lo que había pasado con el Señor, ¿no? Y en Marcos 16, los que puedan vayan a su Biblia, Marcos 16, 6. ¿Qué le dijo a estas mujeres? No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os digo. ¿No les parece hermoso esto? Y en lugar de Pedro, pon tu nombre. El Señor te está buscando para que tú seas un águila. Porque después de esto, fue un Pedro renovado. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Tú me amas? Apacienta mis corderos. ¿Tú me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Tú me amas? Sígueme. ¿No? 3 veces lo restauró. Hermoso. Después se cumplió la profecía. Un estandarte en la iglesia primitiva, lleno del Espíritu Santo, sana enfermos, saca demonios, hace grandes prodigios en el nombre de Jesús. Pedro, un águila arrepentida. Un águila renovada, un águila restaurada, un águila real. Pero eso también quiere hacer el Señor contigo. En Isaías 40, del 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da. ¿Quién da? Dios. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? En tu vida. Te está quitando de repente esas garras para que los sirvas con excelencia. Te está mudando el pico para que dejes de murmurar de tus líderes, para que dejes de hablar mal del hermano o de la hermana, para que dejes de chismear. Te está mudando tus plumas para que puedas volar más alto, dejes los pecados, dejes el mundo, dejes tus pensamientos vanos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es lo que impide que tú seas un águila? ¿Dónde están las águilas de Camacho? ¿Dónde? Levanta tu mano. ¿Dónde están? Los que quieren ser transformados, renovados. Los que quieren volar en esas alturas. ¿Dónde están? Para eso tenemos que purificarnos, hermanos. Despojarnos de todo aquello que es impedimento para volar sobre lo que se ponga en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.